Xavier Soto Talks, el podcast donde aprenderás de política. Episodio 6, Deporte e Igualdad, con Elena Vila. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del videopodcast de las Xavier Soto Talks. Hoy hemos venido hasta el Senado para vernos y charlar un rato con Elena Vila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Contenta de que estéis aquí conmigo. Gracias por aceptar nuestra oferta y recibirnos en el Senado, en esta sala tan bonita de las comunidades autónomas. Una sala con mucha historia. Mucha historia. Elena, tú eres socióloga, máster en liderazgo para la gestión política, eres técnica de la administración local, has sido regidora, ahora eres senadora, sigues siendo regidora, pero has sido regidora del gobierno, ahora de oposición, y senadora, y la secretaria de Deportes del PSC. Efectivamente. ¿Qué tal tu incorporación en el Senado como senadora? Pues ha sido intensa, han sido pues unos meses hasta que no hemos tenido este gobierno progresista que todas y todos esperábamos, pues han sido intensas, de mucha incertidumbre, pero ahora pues muy contentos y muy contentas con este nuevo gobierno y con empezar esta nueva legislatura y con mucha fuerza desde el Senado, que tenemos minoría, pero se nos va a huir. Queríamos hablar contigo de deportes, pero antes de eso, hay la escuela Xavier Soto recibe el nombre del político Xavier Soto, y venimos un poco a reivindicar o a continuar con su idea de transformar la sociedad, ¿no? Entramos en política para transformar la sociedad hacia una sociedad diferente, mejor. En tu caso, ¿por cómo entraste en política? ¿Cuál es tu historia de que llegaras un día a involucrarte en lo público? Yo creo que sobre todo entramos en política para transformar y mejorar la vida de la gente. Yo entré en política, si se puede decir entrar, la he vivido desde muy pequeñita, por vía materna, y pues a medida que fueron pasando los años me di cuenta de que es una herramienta muy potente de transformación social. De hecho, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es de Joan Rangel, que dice que la política es el arte de gestionar el espacio público que compartimos. Y al final, pues se trata de eso, ¿no? De trabajar para mejorar la vida de la gente y todo ese gran espacio, ¿no? de todos y de todas. Todos y de todas. ¿Qué te preocupa de la sociedad actual? ¿Cómo ves la sociedad actual desde tu punto de vista? Que eres política, eres madre, eres... Bueno, yo creo que en la sociedad actual tenemos muchísimos retos a superar. A mí me preocupa sobre todo pues que ya no pensamos tanto en comunidad, no pensamos... bueno, hay como una tendencia, ¿no? a ser más egocentristas, ¿no? Más individualistas, y creo que ese es un gran error. Yo creo que precisamente la fuerza, ¿no? que tenemos es la de caminar juntos y juntas con nuestras diferencias, ¿no? en esta diversidad, pero que eso nos enriquece. Y así, por lo general, yo diría que es una de las cosas que más me preocupa. Y sí que en el ámbito político, que ahora pues, estoy más al 100%, me preocupa mucho esa derecha, esa ultraderecha reaccionaria, ¿no? que quiere imponer y que no apuesta pues, por esta diversidad, ¿no? y por ese diálogo, ¿no? y por entendernos todos y todas. Parece que en los últimos años hemos pasado por diferentes ciclos políticos de todas las ramas, de todos los colores y de todos los partidos, pero sí que hay como una tendencia más al individualismo de todo. En la educación, en el deporte, en la vida, en el trabajo, ¿no? Yo recuerdo en mis primeros años laborales que entré en el comité de empresa, o entré en el sindicato, en el comité de empresa, y había muy poca gente afiliada. Y yo también lo recibí de mi padre, que había sido también de UGT de toda la vida, y claro, casi todo el mundo allí en su trabajo estaban afiliados. Y en cambio, cuando nosotros intentamos hacerlo, pues ahora ya 25 años o 30 años, 25 años, muy poca gente entendía la fuerza de estar todos en un colectivo, sea como sea, ¿no? Entonces es verdad que estamos evolucionando cada vez más hacia el individualismo. Si lo mío está solucionado, pues no hay problema. Y cuando ya viene un problema, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia,
cuando todo pues, lo público nos ha salvado de bastantes cosas, ¿no? Muchas empresas han podido continuar y muchos trabajadores han tenido o empleo o subsidio gracias a lo público, ¿no? Precisamente yo creo, y también es otra cosa que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? A trabajar, ¿no? De forma colectiva, a ayudarnos. Yo creo que además en los tiempos que corren aún hemos de reivindicar más esos principios, esos valores socialistas, ¿no? que nos llevan pues, a defender nuestros ideales, ¿no? y a practicar la política, ¿no? Precisamente pues, porque esa solidaridad, esa igualdad, ¿no? esa justicia social, yo creo que en el mundo en que vivimos aún pues, es más necesario demostrar que es la manera de avanzar, ¿no? y de avanzar sobre todo todos a una y en igualdad. Y parece que habían retos que ya estaban como superados y vuelven otra vez a aparecer, ¿no? Con la derecha y la extrema derecha. Parece que tenemos que volver a reforzar cosas que dábamos ya que estaban como asumidas, ¿no? Las nuevas generaciones suben viendo mucho TikTok y muchas redes sociales y pocos telediarios y pocos periódicos, ¿no? Y entonces parece que tengamos que rearmarnos ideológicamente para poder volver a discutir cosas que ya estaban como asumidas, ¿no? Ahora que ha sido el 25 de noviembre y hay muchos manifiestos sobre la violencia de género en muchos ayuntamientos. Tú estás en un ayuntamiento, había manifiestos que Vox y el PP no lo querían apoyar. Y como están negando la violencia de género, están negando cosas que es inaudito que lo nieguen. O sea, no lo hemos superado, hay mucho trabajo todavía por hacer, hay mucha gente, hay muchas mujeres que la matan por el simple hecho de ser mujeres, pero que lo niegues eso es algo como volvemos al ABC de la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso te decía que yo creo que también es, bueno, yo creo que en todos los momentos de dificultad también hay oportunidades, ¿no? Sí. Y es un momento, creo, es una gran oportunidad también para reafirmar y para reafirmarnos en esta necesidad, ¿no? de ir juntos, de caminar hacia esta igualdad de oportunidades, hacia esa justicia social, ¿no? Porque al final es lo que quiere la mayoría de la gente, ¿no? Nosotros somos, ¿no? y lo reivindicamos mucho, ¿no? el partido de la mayoría social. Pues esto es lo que quiere la mayoría social y estos partidos, pues bueno, aprovechan, ¿no? ciertas situaciones, ¿no? para hacer populismo, ¿no? y vender humo. Porque al final tú ves el proyecto de estos partidos políticos y el programa electoral al que se presentan y es humo. No existe ninguna ideología ni ninguna propuesta que esté pensando en mejorar la vida de la gente. O sea que sí, yo creo que dentro de las dificultades y de que es un momento complejo, volátil, incierto, siempre hay oportunidades y estoy segura que de esta saldremos más reforzados y reforzadas y más teniendo ahora el gobierno progresista que tenemos. Un gobierno muy bueno. Uno de los pilares para transformar la sociedad y para hacernos mejores es el deporte, que es un poco por lo que te hemos invitado a hablar en este podcast. Viendo un poco la historia del deporte, claro, el deporte así como política pública o como tal deporte es bastante nuevo. Claro, hay una vida anterior que era muy rural y la gente no asiste al deporte, empieza a asistir cuando la gente empieza a vivir en sociedad y empieza a asistir en la élite. Como en dos caminos, en dos vertientes, ¿no? Una parte de lo que es el deporte para todos o la actividad física y otra cosa un poco el deporte de competición. Pero empieza a aparecer pues la aristocracia, ¿no? Que tiene tiempo libre y quiere hacer deportes. Y los primeros deportes que aparecen, que son así bastante emblemáticos, ¿no? Pues es toda la náutica, la equitación, la hípica, la caza, ¿no? Y luego hay como otra generación de deportes que era más de burguesía o de clases medias, que no hacía falta tantos recursos como el fútbol, como el boxeo, como el atletismo, que al final con pocos medios, no requería tener un caballo, tener un barco, simplemente con una pelota, con unas bambas, pues ya podías hacer deporte, ¿no? Y eso viene asociado a la Segunda República con la formación del ser humano, ¿no? Esta visión humanista de forjar el carácter, ¿no? y así. O sea que digamos que tiene el deporte como tal, como política pública o como ámbito de interés,
tiene una vida bastante corta, Muy pero reciente. es muy importante. En la Constitución española, ya nos saltamos toda la dictadura, de la Constitución española, ya lo recoge como un derecho fundamental, el deporte, como una parte de la formación del ser humano. Y ahí vemos cómo recae bastante peso en los ayuntamientos. Como en todo. La competencia de los deportes está en las comunidades autónomas, pero sobre todo el que más apuesta y el que más actividades hace en frente del deporte, ¿no? Tú has sido regidora de gobierno en un municipio. Bueno, soy Bueno, la ahora, portavoz, sí. sí, pero en la posición. Sí, es cierto. Y estuviste en el gobierno también, y muchas de lo que se fomenta del deporte es desde... Todo, sí, yo diría que un 80%, ¿no?, del fomento y la promoción del deporte, bueno, recae la responsabilidad en los ayuntamientos, y cuando te decía todo, es porque yo soy, bueno, Todo, una sí. defensora, ¿no?, De lo de la público. política municipal. Creo que aparte es desde la política local, desde donde se crean, ¿no?, las grandes cosas, ¿no? Por tanto, en el deporte pasa exactamente lo mismo, o sea, las instalaciones, las actividades, pues todo, la competencia, pues recae en los ayuntamientos. Sin embargo, también se ha de decir que no tendría que ser así, porque una parte también tendría que, bueno, en este caso, en el caso de Cataluña, por la Generalitat, ¿no?, tendría pues que haber una inversión, ¿no?, que actualmente, pues desgraciadamente no hay, y están, pues, bueno, están los ayuntamientos haciendo frente, ¿no? Creo que yo el deporte siempre lo defino como que es transformador. Para mí es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar, básicamente porque el deporte es salud física, pero también es salud emocional. Y creo pues que es la clave, ¿no? Es un principio fundamental, ¿no?, para vivir en sociedad y para tener una sociedad pues con más calidad de vida, y bueno, y que pueda afrontar todos esos retos de los que hablábamos, ¿no? Sí. Pues con más fuerza. Y además es un transmisor brutal de valores. O sea, yo, bueno, aparte de política, soy deportista. He sido además deportista también bueno, no profesional, porque luego supongo que hablaremos, pero las mujeres, ¿no?, el tema de la profesionalización en el deporte lo tenemos más complicado, desgraciadamente, pero sí que he estado en el alto nivel, he estado en División de Honor jugando, y a mí me ha enseñado, yo he crecido. O sea, he crecido a nivel físico, he crecido a nivel personal con valores básicos, creo, ¿no? El trabajo, en este caso yo hacía hockey hierba, ¿no?, el trabajo en equipo, el sacrificio, la responsabilidad, el respeto al otro, ¿no? Cuando hablábamos también, ¿no?, de que la sociedad es muy individualista, pues el deporte te hace abrir miras, ¿no? Te enseña a trabajar pues con un objetivo común, a respetar también el contrario o la contraria. Creo que eso también muchos políticos y políticas, ¿no?, tendrían que aprender de ese respeto. Por tanto, yo creo que es pues un ámbito, ya te digo, prioritario. Formador de valores, prioritario, una herramienta de inclusión social brutal. Y yo siempre digo, ¿no?, cuando hablamos de igualdad, ¿no?, el deporte es una palanca, ¿no?, para generar esa igualdad tan deseada, ¿no? Y por tanto, como política pública, yo creo que las socialistas lo hemos demostrado, para nosotros es una gran prioridad. Es muy importante. Luego hablaremos de la nueva ley de deporte, que justo hace un año que se aprobó. Y un gran avance. Recientemente entró, bueno, en este año, a principios de año entró en vigor. Pero hablando de deportes en general, en sí, el deporte no es solamente una política pública estanca. Me refiero, el deporte entra en la educación o entra en las aulas mediante la educación física desde muy pequeños y llega hasta la gente mayor, los hábitos saludables y la actividad física para la gente mayor. O sea, llega en todo el rango de edad, en toda la formación o en toda la vida de la persona, y además entra desde un punto de vista también asociativo, porque la mayoría de la práctica deportiva se hace en entidades. Y luego también hay una parte profesional,
o de alto rendimiento o de selecciones, independientemente del género, que luego también hablaremos sobre esa distinción, pero en todo este ámbito también hay una diferencia entre tipos de deporte. O sea, hay deportes minoritarios. Amateurs y profesionales. Amateur y en todos profesional, lados. pero luego de minoritarios y mayoritarios, Mayoritarios. que también hay una gran diversidad de... O sea, deporte es muy amplio. Tiene muchas vertientes. Desde el punto de vista de una persona que ha practicado deporte, entiendo que lo que quieres transmitir también a las siguientes generaciones es nuestro punto de vista sobre que la política de deporte o hacer deporte es importante. Y así como PSC, o como política dentro del PSC en diferentes ámbitos, estamos apoyando el deporte como un punto más dentro de esa formación. En el ámbito del género, que lo has mencionado tú, igualmente... Hay mucho camino aún por Hay mucho camino por ahí. Hay mucho camino. Yo recuerdo mucho. que además, yo fui jugador de básquet y luego fui entrenador, bueno, a niveles muy amateur, y fui entrenador también. Y entonces la diferencia una cosa muy sencilla, que es como el reparto de los horarios de los entrenos. Bueno, si yo te explico anécdotas. Como entrenador de equipos femeninos, te tocaban unos horarios y como entrenador de equipos masculinos te tocaban otros horarios. Yo si quieres te puedo explicar te puedo explicar de estar nosotros en la máxima categoría y los chicos en una categoría inferior, ellos viajar en avión, nosotras viajar en autobús, ellos tener los mejores horarios cuando jugábamos en casa y nosotras los peores, ellos recibir se les pagara, el club les pagara el uniforme y nosotras incluso pagarnos el uniforme estando en División de Honor y la ficha federativa. No tienes que pagar, hacer cargo de todo. Y no lo podemos achacar todo. Ahora ha cambiado, ¿eh? Sí, ha cambiado bastante. No Ha lo podemos achacar cambiado, todo al patrocinio. No. Porque no creo que sea culpa del patrocinio. Porque No todo. No todo. Porque hay una parte de priorización o de decisión de la gente que está decidiendo esos horarios o esos patrocinadores, ¿no? Entiendo cuando una empresa decide patrocinar un equipo, aporta un dinero a esa asociación, tendrá más visibilidad a lo mejor un equipo femenino en primera división o en división de honor que un equipo masculino en otra división inferior. O sea que no es solamente... Pasa que hay una realidad, ¿eh? O sea, las mujeres, y actualmente es verdad que estamos avanzando. Yo intento, bueno, y soy optimista, Sí, y es cierto, diría, estamos avanzando, pero nos queda mucho camino por recorrer. A las mujeres está claro que tenemos sueldos más bajos, tenemos menos patrocinadores, que lo has comentado, tenemos peores condiciones en los contratos. Hasta el punto, por ejemplo, ahora un avance que se ha hecho es anular todos los contratos donde ponía que si te quedabas embarazada, claro, dejabas de cobrar. Eso es muy grave. Y eso existía hasta hace 2 días, ¿eh? Pero es una cláusula un poco ilegal, porque en otro trabajo... Pero eso era así, y hace 2 días, ¿eh? Estoy hablando de la legislatura pasada, cuando se aprobó esta nueva ley del deporte. Luego también hay una cosa, yo creo, que es muy determinante, que es la presencia del deporte femenino en los medios de comunicación. Sí. O sea, hay estudios que nos dicen que solo hay un 5% de presencia. Obviamente, y ahora, por ejemplo, pienso en los niños y niñas, ¿no? En los más jóvenes. Bueno, pues si tú, ¿no?, pones la televisión o te lees el periódico, ¿no? Claro, las niñas necesitan referentes femeninas, ¿no? Y el deporte femenino puede ser igual o más entretenido que el deporte masculino, ¿no? Que eso también es una cosa que siempre se nos ha dicho. Oye, es que yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo jugaba, ¿no? Es que es más entretenido. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Es diferente. Bueno, claro, es que somos diferentes. Pero eso no significa que no sea más entretenido o más emocionante, ¿eh? Y luego hay un tema que yo creo que también es importantísimo, y aquí yo creo que además el gobierno, con esta futura ley de paridad que se va a aprobar, creo que es un avance muy importante. En el deporte, solo 1/3 de las personas que forman las juntas directivas son mujeres. Esto no puede ser. O sea, bueno, no puede ser. Tendríamos que estar pues al 40-50%, ¿no? Porque obviamente, y es una cosa que yo siempre defiendo, bueno,
tenemos visiones diferentes y por tanto creo que tenemos que tener la misma representación. Es un tema ya no solo de justicia social, que también, sino de necesidad social, que creo que también es importante insistir. Por tanto, bueno, continúan habiendo, pues, desgraciadamente, muchas desigualdades. Es cierto que hemos avanzado, tú has nombrado la nueva ley del deporte, yo creo que es una herramienta magnífica y un marco legal donde desplegar pues todas las acciones, ¿no? Bueno, pensando en ese futuro que todas, ¿no? y todos queremos, que es que exista una igualdad real y efectiva en el deporte y en todos los ámbitos. Porque, como decía, yo creo que el deporte tiene que hacer bandera de esa igualdad, precisamente porque es un transmisor de valores. Y el valor de la igualdad, las reglas del juego son iguales para todo el mundo. Pues yo creo que ese es el claro ejemplo y hay que caminar pues hacia aquí. Parece que, no sé si en este último año, el deporte femenino, gracias al fútbol femenino está un poco más reconocido o sale un poco más en prensa. Hemos visto cómo han recogido la bota de oro o el balón de oro, tanto el futbolista masculino como femenino, y le han dado publicidad conjunta. Bueno, que no está bien, pero por otro lado sí que está bien porque bueno, han tenido la publicidad o el reconocimiento que se merecían de ese evento, ¿no? De ese premio. Y hemos ganado el Mundial de Fútbol y ha tenido una publicidad y ahora pues hace poco yo fui con mi hermano al Camp Nou a ver un partido del Barça Madrid y estaba lleno. Cuando a lo mejor hace, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, no había tanta gente. O sea que, bueno, parece que estamos un poco mejor porque hay un poco más de publicidad o hay un poco más de noticias, pero eso no puede ser un trampantojo de que, no nos podemos conformar, todo sea arreglado. Ni nos conformaremos. No. Incluso hay a veces, yo lo he dicho muchas veces, empieza el telediario hablando de que si tal o tal persona le duele el pie o se ha hecho daño y luego un cuarto de hora más tarde te dicen, bueno, y el equipo femenino o masculino de un deporte monetario y ha ganado la Copa de Europa o el campeón del mundo o premios mucho más importantes que el día a día del fútbol. El fútbol lo acapara todo. Fútbol masculino es el 99,9% del deporte. Ahora parece que el fútbol femenino sale un poco más y luego hay toda una serie de deportes que no acaban saliendo teniendo premios mundiales, campeonatos de todo tipo. Y este año se aprueba la ley del deporte, a final del año pasado, ahora ha entrado en vigor este 2023. Tú dices que el deporte como palanca para conseguir una igualdad real entre todos, en todos los ámbitos. Y precisamente la ley del deporte reconoce en uno de sus principios, ¿no? La igualdad como principio, ¿no? Como derecho. Pone la igualdad en el centro. Igualdad social, económica. Sí. Explícanos un poco más de cómo se desarrolla o qué explica la ley sobre este apartado de la igualdad. Bueno, como te decía, ¿no? Pone la igualdad en el centro. Yo creo que eso es, bueno, un paso importantísimo. Crea un marco específico de promoción de esa igualdad, en este caso en el deporte. Incluye también a la integración igualitaria en los órganos de dirección y representación, que decíamos pues, que es importantísimo. Hace además un reconocimiento expreso del deporte y actividad física como actividad esencial, cosa que antes ninguna ley había recogido. Y yo creo que, sobre todo, a partir de esta ley, y ese yo creo que es un trabajo que se empezará a visualizar pues de manera notable esta legislatura, se podrán desarrollar reglamentos, ¿vale?, para dar sustento a esta ley. Por lo tanto, muchas cosas dentro del mundo del deporte tendrán que cambiar. Empezando, pues precisamente por esa dirección y esa representación que actualmente, las mujeres somos casi inexistentes y es importantísima porque es quien guía también hacia dónde va el deporte y por lo tanto hacia dónde va esa igualdad. Sí, aparte de lo que has comentado antes del derecho a la maternidad y no suspender el contrato, hubo recientemente una noticia que hablaba de un salario mínimo para las deportistas, no sé si era solamente del fútbol o era de más, pero un salario mínimo que era pues, un salario de un trabajador normal, muy normal, siendo una deportista de élite. ¿No? Marca ahí un poco. Marca un mínimo
Pero creo que aparte de este mínimo que marca la ley, y es importantísimo, hace falta una concienciación social. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? De los patrocinadores, Sí. esto muy difícilmente podrá depender, ¿no? De una ley que lo regule. Por tanto, yo creo, y antes hablabas de las campeonas del mundo, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después. Incluso con ese beso no consentido, ¿no? Y ese machismo, ¿no? Que pudimos visualizar, y esa violencia machista que pudimos visualizar con ese beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso, yo creo que eso también fomentó que la sociedad se rebelara y dijera, se acabó. Y con ese se acabó ganamos muchas cosas. Ganamos muchas cosas porque los medios de comunicación ya van con más cuidado, porque seguramente los patrocinadores empezarán a apostar más por el deporte femenino. Por tanto, esta ley pone las bases como toda ley y es importantísimo el paso que hemos dado. Pero también lo es pues que campeonas del mundo, ¿no? Como en este caso han sido pues, las mujeres, ¿no? del fútbol español, pues también pues hayan dado un paso adelante apoyando a su compañera, ¿no? Y que la sociedad haya sido consciente de esa desigualdad, ¿no? Que vivimos las mujeres, en este caso en el deporte, pero yo creo que no solo en el deporte, ¿no? Sino en muchos ámbitos o cosas que al final teníamos normalizadas, porque las mujeres nos pasa, a veces normalizamos situaciones que no son normales y en el deporte nos pasa continuamente, ¿no? Son pequeños, ¿no? O no tan pequeños, ¿no? No le quitemos hierro porque microviolencias machistas que existen. Y entonces, pues ahora somos más conscientes. Y cuando somos más conscientes, pues decimos basta. Y decimos, se acabó. Sí. Y luego hay algo también muy importante, y antes lo decíamos, lo de los medios de comunicación. El tener referentes femeninas. O sea, nuestras niñas necesitan referentes. Y creo que eso hará cambiar también mucho las cosas, porque los niños y las niñas son el futuro. Por tanto, yo cuando digo que veo el futuro con mucha esperanza, también lo digo en este sentido, ¿no? Que se llene el Camp Nou. Eso es algo es que no nos lo podíamos imaginar yo había ido alguna vez con mi padre, me acuerdo, éramos 4 gatos. Eso era inimaginable. Y no solo pasa en el fútbol, que obviamente es el mayoritario, ¿no? Las mujeres hemos de demostrar más, ¿no? para hacernos valer. Y en este caso yo creo que hay grandes deportistas que están haciendo gala, ¿no? de esa necesidad de igualdad, por justicia social y por necesidad. No, está claro. Esperemos que el hecho del Endable que pasó en el Campeonato del Mundo se ha servido, como tú dices, para sacar un poco a la luz todo lo que pasaba. Y mucha gente reaccionó rápido, otra gente le costó más reaccionar. Pero creo que en eso han visto que estaban equivocados y que había que renunciar. Y por cierto, yo quiero hacer gala de ello, ¿eh? O sea, yo creo que aquí a nuestro ministro y nuestro presidente del Consejo Superior de Deportes dieron un gran ejemplo. Porque no dudaron, y nuestro gobierno, obviamente, y nuestro presidente del gobierno, ¿eh? Pero me refiero que eso también marcó un antes y un después. Y ha sido muy importante y va a seguirlo siendo. En la ley, en los aspectos destacados de la ley, aparte de la defensa de la igualdad y de la inclusión, y reconocer pues, entidades deportivas y profesionales y una mayor dotación de seguridad jurídica a las personas y deportistas, ¿no? Que más es seguridad, muy importante, porque al final estás haciendo un deporte, pero a la vez también es un trabajador, una trabajadora, con lo cual tienes que tener los mismos derechos. Todos son millonarios cuando se retiran. Muchos tienen, pues, lo que pasa es que durante unos años haces un trabajo diferente, ¿no? De deporte. Pero también da un reconocimiento expreso a la actividad física y al deporte como actividades esenciales, que tú lo has comentado, ¿no? Y esto es importante para transformar la sociedad hacia una sociedad pues, mejor, más igualitaria, más comprensiva, más amplia, más amable, ¿no? Yo, ahora que decías esto, ¿no? Me ha venido, porque es una cosa que también desde el grupo de trabajo de deportes del PSC hemos trabajado mucho, y esto de la cuestión de la prescripción médica del deporte.
Es una cosa Es que, verdad que se está impulsando, de sí. hecho, se está impulsando desde el gobierno, desde aquí, desde Madrid, y creo que es importantísimo. En Cataluña se han dado sus primeros pasos, pero precisamente ahora los médicos, y hay que mejorarlo, o sea, hay que poner también las herramientas, ¿no?, Sí. a nuestros sanitarios para que lo puedan desarrollar, pero prescriben hacer deporte y actividad física. Sí. Y creo que ahí pues tienes el claro ejemplo de que es una actividad esencial Sí. para todo, ¿no? Tú decías a nivel emocional, por supuesto, porque también lo prescriben, ¿no? Pues para temas de salud Sí, sí, sí. mental, pero también física y para todas las edades. O sea, es lo bueno que tiene el deporte, que se adapta a todas las edades. Bueno, Sí, además a toda vemos la- nuevamente que no solamente no se queda solo en la circunscripción del deporte, Ujú. sino que entra, como antes hemos dicho, en la educación, ahora entra en la sanidad, Efectivamente. entra en el envejecimiento activo, tiene como muchas vertientes en muchos aspectos diferentes. Y viendo lo de la prescripción del deporte, volvemos otra vez a una cosa que tú has mencionado antes, que la responsabilidad luego cae en el gobierno local, los ayuntamientos, porque no hay horas de piscina para hacer piscina, no hay horas de los diferentes deportes que aunque el médico te lo prescriba, luego hay muchos centros deportivos que están bastante colapsados. Aquí No hay hay que financiación hacer. para hacer más. Exacto. Aquí, y bueno, y hay una realidad, desde 2017, la Generalitat no invierte un duro en equipamientos deportivos Ya. en los municipios, cuando es obligación. Eso es grave. Es grave por lo que decimos, porque cada vez hay que fomentar, por un lado, hay que fomentar que la Sí. gente practique deporte y actividad física, pero claro, por el otro, los ayuntamientos, ¿no?, tenemos también nuestros recursos Claro. limitados. Por tanto, yo creo que hace falta que desde todos los ámbitos y desde todas las administraciones seamos conscientes. La Diputación de Barcelona, por ejemplo, hace esfuerzos. Sí. Bueno, la promoción del deporte, ¿no?, es uno de sus pilares, Sí. ¿no? Y son los que realmente, actualmente, y ahora hablo como Elena, portavoz Sí, sí. del PSC en Sant Cugat, ¿no? Es el apoyo que tenemos los ayuntamientos actualmente y luego, obviamente, toda la financiación que nos viene del Estado. Pero mucha de la financiación que viene del Estado va a la Generalitat. Y la Generalitat, bueno, no lo está revirtiendo en los municipios. Y esa es una realidad y es una cosa que desde el municipalismo estamos reivindicando mucho, ¿no? Precisamente por esto, porque el deporte es vida, porque el deporte es una actividad esencial y, por tanto, tiene que ser una de las prioridades, ¿no? Sí. A dar apoyo, ¿no? Y en este caso los municipios no puede ser que en nosotros recaiga pues toda la responsabilidad, Sí. y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo Sí, sí, muy bien y con ya. dificultades, pero Es como hay que ser conscientes todos y todas. invertir en prevención. Efectivamente, en prevenir. Claro, si tú miras construir una piscina o una sala de actividades para hacer gimnasia, tai chi, spinning, la actividad que sea, si lo miras como un gasto, claro, nunca será rentable, pero si lo miras como una inversión, que gente que luego va a salir del sistema de salud Uy, tanto. y no va a ser, pues, no sé, operado, tratado con medicamentos, sino con una alternativa que es la actividad física, pues es muy importante. La política, diría Salvadorilla, la política de las llums llargues. Yo creo que eso lo hemos de tener claro precisamente por eso. A lo mejor hace falta ahora hacer una inversión pues más fuerte, por ejemplo, adaptando precisamente pues los centros médicos para que puedan hacer realmente esta prescripción, y invirtiendo más en deporte y en actividad física, porque en un futuro lo agradeceremos seguro. Y eso será una inversión y será también un ahorro público. Para finalizar, ¿qué otras propuestas, además de esta ley que es muy importante que haya sido aprobada, qué otras propuestas hay encima de la mesa desde el Partido Socialista aquí en Madrid, en Cataluña, o que tú conozcas, cuáles son los siguientes pasos en el tema del deporte? A ver, yo creo que lo principal, bueno, lo he apuntado un poquito antes, es desarrollar los reglamentos, ¿no? Que tendrán esta nueva ley del deporte. Luego creo que otro de los grandes retos que tenemos es poner en marcha el estatuto del la deportista, ¿no? Sí. Creo que también eso es importantísimo. Luego, obviamente, seguir promoviendo acciones de fomento del deporte como derecho, ¿no? Y también como servicio público. Luego se habla mucho también del hub de innovación deportiva.
no lo hemos hablado, pero también es otra de las grandes virtudes del deporte, ¿no? Y es ese impulso también de la economía, esa promoción económica, esa atracción y retención de talento, ¿no? Joven, joven y no joven, ¿eh? Yo creo de todas las edades. Por lo tanto, también en todo el tema, pues esto de innovación, se quiere hacer una fuerte apuesta. Y sobre todo, pues continuar también concienciando, ¿no?, a la sociedad. Yo creo que eso es clave, la prescripción médica, creo que también es uno de los puntos también que se va a trabajar más. Trabajar en más incluso todo el tema de colaboración público-privada, creo que es también importantísimo ir de la mano también, y esto lo está haciendo ya, y lo hacía en la anterior legislatura del Gobierno, ¿no?, de ir de la mano para la promoción también de este deporte. Y luego la puesta en marcha del primer plan estratégico del deporte español, a raíz también de la aprobación de esta nueva ley. Por tanto, yo creo que son muchísimos retos. Estoy segura, pues, que la nueva ministra, en este caso, pues los encabezará y los tirará para adelante, y pues nosotros le apoyaremos como no podía ser de otra manera. Claro. Y para tirarlo adelante, porque creemos que, pues esto, que el deporte es vida y que hay que promocionarlo, y que ha de continuar siendo un pilar fundamental de nuestro estado del bienestar. Pues muchas gracias, Elena, por recibirnos aquí en el Senado y por compartir con nosotros esta charla sobre deporte. Hay un lema que se oye en campañas municipales que dicen que las niñas ya no quieren ser princesas, que quieren ser alcaldesas. Ahí está. Lo decías. Podríamos decir que las niñas ya no quieren ser princesas, pueden ser alcaldesas, o ministras, o senadoras, que o deportistas. Y si quieren pueden ser princesas, ser todo lo que ellas quieran, exacto. Evidentemente, si quieren ser princesas. Si quieren ser, el tema es que puedan ser, exacto, lo que ellas quieran y puedan decidir, tengan referentes donde poderse ver y decir, pues a mí me gusta esto y lo quiero hacer. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Y a todos vosotros y vosotras, espero que os haya gustado el podcast que hemos grabado con Elena desde el Senado. Si os gusta, suscribiros al canal y veréis otros vídeos sobre otros temas que hemos ido publicando. Y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Síguenos en Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcasts.